el concepto que tenemos de la soberanía, cuando dice que es un gobierno establecido en un lugar, que va en contra de un gobierno establecido en otro lugar, entra exactamente a explicarnos el por qué está sucediendo lo que está sucediendo en todas las regiones del mundo. Y es que nuestra soberanía, la que nosotros hemos establecido como colombianos, somos colombianos, es nuestra soberanía colombiana, pero no significa que sea igual a la soberanía de Dios, sino que muy posiblemente va en contra de la soberanía de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. He aquí que en los últimos tiempos o en los últimos días hemos visto en los diferentes lugares en la tierra, en diferentes países, cómo hay guerras, hay violencia, hay inconformidad con los gobiernos, porque no estamos de acuerdo con las personas que están ejerciendo el poder. Y estas autoridades realmente establecen la soberanía en un lugar. Y es que, ¿qué es soberanía? Pues verdaderamente la soberanía, dice su definición, que es autoridad en la que se dirige o se delega el poder. También dice que es gobierno propio de un pueblo o nación en oposición a otro gobierno impuesto por otro pueblo u otra nación. Y no es que estemos diciendo que la soberanía de un país se vaya a levantar en contra de la soberanía de otro país, pero sí, para algunas personas en su soberanía han dictaminado algunas cosas y en otras diferentes para poder vivir. Y es así como podríamos pues decir que la soberanía es la autoridad absoluta sobre un territorio y todos los que en él viven. Ahora, toda soberanía tiene una identidad física y tiene una identidad ideológica. En la identidad física está la bandera. Nosotros aquí en Colombia tenemos nuestra bandera con sus colores amarillo, azul y rojo. También tenemos el escudo que representa también lo mismo, lo que es la riqueza, el amarillo, la riqueza de nuestras tierras, el azul, las aguas, los ríos, los océanos que bañan a nuestro país, y el rojo, la sangre de los héroes que derramaron la sangre para lograr la libertad de nuestra nación. Y así en todas las naciones existen banderas o estandartes que les identifican, y cada una de ellas tiene ciertos colores, ciertas figuras, ciertos símbolos que representan la ideología de ese pueblo. Ahora, está esa identidad física y también la ideológica. Esa identidad ideológica acá en Colombia está plasmada en la Constitución política. Así pues, sabemos que la Constitución acá en Colombia tiene 13 títulos, 380 artículos y tiene 60 artículos transitorios. Ahora, esto va acompañado de una cantidad de leyes y de decretos que se han establecido para hacer cumplir la Constitución en nuestro país. Pero si esto está tan bien organizado, entonces, ¿por qué razón hay inconformismo dentro de la sociedad? Y repito, no solo en Colombia, en todos los países del mundo está sucediendo lo mismo. ¿Por qué razón? Si es nuestra soberanía, si es lo que nosotros elegimos. Y es que decía Pablo en el libro, en la carta a los Romanos, que
toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, deberíamos decir que las autoridades en Colombia las estableció Dios. Pues bien, la democracia quizás fue establecida por Dios, pero finalmente nosotros decidimos a quién elegimos. ¿Qué significa esto? Que en Colombia existe la soberanía colombiana, que es democrática. Vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, los versículos 15 y 16, dice así: Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Nisi significa bandera o estandarte. Significa que la identidad que Moisés tomó para representarse, para representar al pueblo en lo que él creía y lo que lo gobernaría o gobernaría al pueblo en ese momento, era Dios. Así pues, el concepto que tenemos de la soberanía, cuando dice que es un gobierno establecido en un lugar, que va en contra de un gobierno establecido en otro lugar, entra exactamente a explicarnos el por qué está sucediendo lo que está sucediendo en todas las regiones del mundo. Y es que nuestra soberanía, la que nosotros hemos establecido como colombianos, somos colombianos, es nuestra soberanía colombiana, pero no significa que sea igual a la soberanía de Dios, sino que muy posiblemente va en contra de la soberanía de Dios. Así que si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y Él hubiese colocado las autoridades sobre nosotros, entonces el gobierno debería ser bueno, agradable y perfecto delante de los ojos de Dios. Pero como la soberanía es nuestra, en nuestro libre albedrío, tomamos las decisiones, entonces tendremos que afrontar realmente las consecuencias de lo que nosotros hemos decidido o las decisiones que hemos tomado. Pero ¿sabe qué? Una muestra real de quién es el que está gobernando en estos momentos en los diferentes sitios es la forma en que nosotros enfrentamos esa inconformidad. Y es que siempre le estamos echando la culpa a otra persona. Y esto viene desde la creación misma. Recordemos cuando Adán y Eva pecan, y cuando Dios va a ellos y les pregunta, le dice: Adán, ¿qué haces allí? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y qué dice Adán? Señor, es que la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto. Es decir, la culpa es suya, Dios, por haberme dado a esta mujer. Tal vez le quedó mal hecha y ella me hizo pecar. Él se lavó las manos. Luego Dios le pregunta a Eva y Eva dice: no, es que fue la serpiente. Total, el castigo fue para todos hasta el día de hoy. De la misma manera, nosotros culpamos a los que están allí ejerciendo la política, los que están gobernando. Pero ¿quién eligió a los que están gobernando? Sino nosotros mismos. Y ese problema no nació ayer o antier. Hace décadas que se ha ido formando. Hace décadas que estamos tomando malas decisiones porque preferimos nuestra propia soberanía, nuestros propios ideales, apartando la soberanía de Dios. Porque también la soberanía de Dios tiene una parte visible y otra ideológica. Recordemos cuando estaba levantado el altar, había la presencia de Dios, llegaba al tabernáculo
Y entonces Dios gobernaba. El pueblo hacía lo que Dios decía, o al menos era la idea, que lo hiciera para que vivieran en libertad. Sin embargo, a los mandamientos se les tuvo también que hacer muchas leyes para tratar de hacer que el pueblo no infringiera esos mandamientos. Sin embargo, el pueblo no los cumplía. Porque el pueblo siempre quiere gobernar. El pueblo se deja llevar por la rebeldía misma que llevó al diablo a terminar donde está. Porque recordemos que él era un ángel de luz, que cuando abría sus alas, dice, inspiraba alabanza, pero terminó queriendo mandar a Dios. Ahora vemos las consecuencias. Nosotros, donde quiera que estamos ejerciendo nuestra soberanía. Y eso acarrea unos problemas de sabiduría, porque nuestra sabiduría es humana. Dios es el único que tiene la verdadera sabiduría que transforma y que da libertad. Por eso Dios, a través de la historia, sabía dónde íbamos a terminar. Por eso Dios sabía que en los últimos días se levantaría nación contra nación, padre contra hijo, y lo estamos viendo hoy en día. Como en los mismos hogares hay división por causa de las mismas políticas, de los ideales. ¿Acaso es eso lo que Dios quería para nosotros? No, de ninguna manera. Nos hacemos ciegos nosotros. Incluso muchos gobiernos niegan a Dios. Muchos gobernantes no creen que exista un Dios. Y por eso ejercen su propia sabiduría. Y nosotros, que solemos decir que creemos en un Dios, vamos y elegimos esos gobernantes que no tienen temor de Dios, que no nos respetan a nosotros, no se respetan ellos, no respetan la sociedad, no respetan la naturaleza. Porque lo importante es el dinero, la vanidad. Llegan gobernantes y dicen que ha bajado el índice de pobreza simplemente porque el balance lo hacen tomando una cifra más chica. Es que el que se gane 200,000 pesos ya no es pobre. ¿Quién dijo eso? Ni siquiera un mínimo alcanza para sobrevivir en Colombia. Y llegará otro y dirá, no, el que gane 150,000 entonces ya no es pobre, y bajan el índice. Y el país cada mes se va consumiendo más en el dolor, en la escasez, en la injusticia. Y ahora salimos a las calles a protestar. Y está bien decir que no estamos de acuerdo con las cosas malas que se hacen. Pero si no estamos de acuerdo con las cosas malas que se están haciendo, entonces tenemos que buscar una verdadera soberanía. Tenemos que dejar de ser ciegos de corazón. Empezar a entender que la única soberanía verdadera, agradable, perfecta, que nos lleva a la libertad, es Dios. Porque nosotros siempre queremos reinar y gobernar nosotros. ¿Sabe por qué hay tantos países divididos? Cuando Simón Bolívar libertó Colombia, Venezuela y todos los demás países, la persona que quedó encargada en los otros países, como Venezuela, dijo, no le vamos a hacer más caso a Bolívar. Ahora seremos república independiente. Y así sucesivamente se dividió todo aquello en 5 naciones, cada uno con sus ideologías. Y hoy realmente continuamos divididos como pueblo, continuamos divididos como familia, creyendo que somos nosotros y nuestra ideología la que debe prevalecer, pero desconociendo que es Dios el que nos da realmente la visión que necesitamos para caminar por esta tierra sin tropezar. Es Dios únicamente el que nos puede dar esa sabiduría. Es Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Pero nosotros hacemos oídos sordos y preferimos escuchar un discurso mentiroso que nos promete cosas que no van a poder y creemos más en ellos que en Dios. Y luego venimos a ver las consecuencias. Yo le invito a usted que me está escuchando a que por un segundo, por favor, se quite la venda que está en sus ojos y entienda que mientras no tengamos la humildad de buscar la soberanía de Dios, estaremos en graves aprietos para poder sobrevivir acá en la tierra. Dice Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando Jesús nos enseñaba la oración, cómo debíamos orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Y es que Jesús mismo nos enseñaba lo que debíamos hacer para poder tener una soberanía sobre nosotros que nos llevara a la libertad. Si tú alguna vez has repetido esta oración y no la has entendido, te digo hoy, Jesús dijo que pidiéramos realmente que la soberanía de Dios estuviera sobre nuestras vidas. Por eso la presencia de Dios ya no está en el tabernáculo, porque el pueblo pecó y se apartó de Dios y Dios se fue. Creer que Dios está en un lugar de 4 paredes es mentira. Jesús dijo: en 3 días derribaré el templo y levantaré uno nuevo. Y así lo hizo. La palabra dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pero somos templo si realmente estamos dispuestos a aceptar la soberanía de Dios. No seamos más ciegos. No sigamos hundiendo la daga en la llaga, porque solo nos causaremos más y más y más dolor, pero no lograremos en ningún momento ser libres de ese yugo, de esa esclavitud, de esa tortura. Busca realmente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No lo olvides.